Hoy estamos con Santiago Robles Gil. Él es director de una de las empresas más importantes del sector agrícola, fabricante de películas y de un grupo también muy importante en nuestro país. Es Agrotecamac. Bienvenido a esta entrevista de Ambiente Plástico, Santiago. Agradezco mucho tu tiempo y me encantaría poder tener la oportunidad de que nos platiques un poquito de la historia de Agrotecamac, hablar de cómo les ha ido en este sector principal que ustedes atienden, que es el agrícola, con este tipo de películas, cómo han visto toda la situación previo a la pandemia, durante la pandemia y hoy que estamos pues entrando a una nueva etapa, cómo han visto toda esta evolución del mercado y cómo les ha ido a ustedes como empresa del sector agrícola. Gracias, pues encantado de estar aquí con ustedes. Es un placer que nos hayan contactado para la entrevista. Bueno, empezando un poquito por la historia de Agrotecamac. Es una empresa que en el año 2003 don Manuel Abuin inauguró con el simple hecho de atender un mercado que en México apenas, como fabricantes, apenas comenzaba, porque el plástico agrícola ya lleva desde los 80 en México, pero no había tenido fuerza en los transformadores de polietileno. Entonces, a principios de los 2000, a don Manuel Abuin se le ocurre la idea de conformar Agrotecamac y ahí comenzó nuestra historia. Empezamos con una máquina tricapa española en aquellos años, con la que fuimos empezando a darnos a conocer, sacando material de muy buen producto, tuvo una muy buena respuesta en el mercado mexicano. Y en el año 2010 fuimos los primeros en tener una máquina con tecnología pentacapa. Entonces esto nos volvió a posicionar y nos dio un salto al nivel que buscábamos en ese entonces. Y de ahí a la fecha, bueno, pues Agrotecamac, nuestra misión ha sido estar innovando, estar a la altura con tecnología y vanguardia en nuestras máquinas y en todos los productos de plástico agrícola, ¿no? Empezamos con película como tal, que es el producto más básico por fabricar, y a lo largo de estos 19 años hemos incursionado en todos los plásticos agrícolas, ¿no? Tenemos los plásticos para invernadero, el acolchado, la geomembrana, plásticos de trampa para insectos, biodigestores, y en fin, un sinfín de productos que se pueden hacer con película de baja densidad, ¿no? Ustedes han estado en muchos otros mercados, en otro de los grupos, pero particularmente en este sector agrícola, ¿cómo han vivido todo el crecimiento y pues las etapas en las que pues nos cambió la vida la pandemia? Previo a la Sí, pandemia, yo creo que ustedes venían en este crecimiento, pero con la pandemia, ¿qué pasó? ¿Siguieron creciendo? ¿Cómo vieron el mercado? ¿Qué sucedió? sí, lo puntualizas muy bien. Justamente en el año 2019 y prácticamente entrando al 20, el plástico agrícola marca su top, su récord, ¿no? Su máximo, lo marca justo previo, antes de la pandemia. Y esto es debido a que el mercado agrícola ha tenido un crecimiento sostenido año con año. México es un país productor agrícola desde siempre. Y el plástico no es la excepción, ¿no? Digamos que el plástico se ha subido a esa montaña rusa del crecimiento agrícola. Y con la pandemia, la parte agrícola como tal no tuvo problema, porque, como tú bien sabes, la cadena, digamos, las cadenas principales de alimento no sufrieron ningún efecto de bajo consumo o de poca producción en el país. Al contrario, toda la cadena alimenticia se vio favorecida con la pandemia porque pues, la gente al principio creía que iba a haber escasez, la gente empezó a comprar más, a guardar más y está completamente, ahí lo puedes ver en los históricos del 2020, como en ese trimestre de marzo a junio, por ahí, pues toca un máximo en la compra de alimentos, en el consumo de alimentos se toca un máximo histórico, ¿no? Entonces, no tuvimos problema en ese sentido. En donde se conjuga un problema que ha venido desde la pandemia, pero no por la pandemia, ha sido pues, en esta crisis de abasto de polietileno en la que estamos sumergidos y de la cual no hemos salido, ¿no? Entonces,
sí ha habido digamos, un problema en el sector del plástico, pero no en el sector agrícola. Entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo hemos vivido este tiempo, pues muy complicado, no hay abasto de materia prima, se conjugó también en el 2021 con que no solamente los productores locales tuvieron problemas, sino también los extranjeros. No pudimos echar mano de, normalmente, pues puedes voltear a otras fronteras, principalmente al norte, ¿no? Ya sea Estados Unidos, Canadá, son los que naturalmente pueden llegar a subsanar cuando nuestros productores de materia prima locales nos fallan. Pero pues sí, el 2021 fue un año en el que no sabíamos por dónde conseguir materia prima, cómo mantener esas toneladas que el mercado nos exige. Y bueno, poco a poco, afortunadamente, hacia el final del año pasado se fue mejorando esa situación, ¿no? Y empezamos a acomodarnos y a reacomodar la empresa en función de los nuevos proveedores que tenemos. Oye, y un tema que siempre ha inquietado al sector agrícola es las grandes cantidades de producto importado que provienen de Israel, España y China y quién sabe cuántos otros lados, haciendo a veces un poco de competencia desleal con precios más baratos o sin cumplir las especificaciones que requiere el campo, pues, para poder, de durabilidad, no sé. El agricultor normalmente compra por precio y se iba por este tipo de películas. Supongo que esta disrupción que ha habido en las cadenas y que también se ve reflejada en la importación de producto terminado, en este caso las películas, ¿no les ha favorecido también en cuanto a la demanda local, a que se vuelvan los productores más hacia ustedes que están localmente? Sí, justamente el reto más grande que tuvimos, y no nada más nosotros, sino también mis colegas en la industria, el reto más importante que tuvimos desde que nos incursionamos en este medio fue quitar de la cabeza esa idea que tenían todos los productores de que el plástico de importación era el bueno y el que se producía localmente era malo, ¿no? Te estoy hablando de esto ya de hace más de 20 años. Esa tendencia en la mente de todos los productores era la que nos hacía, eh, nos motivaba para realmente demostrar que los plásticos en México estaban al nivel o incluso mejor que los plásticos al extranjero. Entonces yo te diría, en los últimos 10, 12 años hemos logrado cambiar esa tendencia. El plástico mexicano de nosotros y de nuestros colegas es muy bien recibido, muy bien aceptado en el mercado. Y desde luego hay una competencia muy sana contra la importación. Nosotros la tratamos de hacer más sana de lo que a lo mejor a veces llegaba de fuera, ¿no? Como bien dices tú, pareciera una competencia desleal porque llegaban con precios por debajo, incluso a veces hasta el costo nuestro y demás, pero luego esta tendencia no la pudieron mantener. Sin duda alguna, hoy en día los precios están mejor con los productores locales por tipos de cambio, hoy en día por fletes marítimos, que eso es justamente lo que comentabas al final de tu pregunta. En el último año y medio, definitivamente hemos tomado fuerza como productores locales porque traer un plástico de Israel, de Grecia, de España, ya no es costeable por el costo del flete marítimo. Como sabemos todos, hay un incremento, incluso se fue al triple, ¿no? Ese costo del flete. Entonces, bueno, pues lamentablemente para algunos, pero bueno, a nosotros nos ha beneficiado esa situación también. Y hemos logrado consolidar aún más el producto local, ¿no? En el mercado mexicano. Tú lo mencionaste, somos un país que depende mucho de su agricultura, que exportamos incluso mucho producto agrícola, pero vemos también que hay pocas aplicaciones que se usan en otras partes del mundo para este sector. ¿Cómo has visto la evolución? Por ejemplo, el tema de las películas para silos, que es algo que no entiendo por qué en México no se usan si tienen tantos beneficios. ¿Cuáles son los principales productos? Ya me mencionaste los que ustedes producen, pero ¿tú cómo ves más o menos la segmentación de los usos de las películas en México y qué futuro les ves al campo, en este caso, de la agricultura protegida? Sí, lo que nosotros hemos detectado es que el agricultor mexicano, el productor mexicano,
y a mucho orgullo lo digo, tenemos nuestra propia idiosincrasia y nuestras propias maneras de producir. Definitivamente, como bien dices tú, hay muchas diferencias, y no nomás en plásticos, sino en las técnicas, en los ingredientes o aplicaciones que se dan dentro de la producción del producto. Y México siempre ha sido muy orgullosamente vanguardista de sus formas de producir. Entonces hay plásticos que en el mundo pueden tener mucho éxito y que en México no han entrado en el mercado por por esta cultura que ya tenemos de muchos años, ¿no? Pero creo que con los plásticos que en México se consumen, no, tampoco es que necesitemos voltear a ver qué más se está usando en el mundo en general, ¿no? Aquí hay una buena diversidad de plásticos agrícolas que se consumen en todo el país. Obviamente varía por la zona geográfica, pero en general tenemos bastante diversidad y gama de plásticos agrícolas. Entonces yo creo que no, digo, si tu pregunta va un poco en pensar en si podemos seguir generando nuevas películas y seguir creciendo en la gama de productos, pues seguramente se podría, pero ahora sí que con lo que tenemos hay suficiente para seguir trabajando e impulsando el plástico local, ¿no? Excelente. No sé, ¿algo más que quisieras agregar sobre este sector y pues a los lectores de Ambiente Plástico? Claro. Pues que si bien pareciera que estamos en un momento complicado, hay que tener la habilidad para detectar las posibilidades que hay. Y, y bueno, que los que estamos metidos en este mundo agrícola sabemos que es apasionante, que una vez que entras en él no sales por la gran diversidad que hay. Y, y bueno, pues a echarle ganas a pesar de las complicaciones que pueda haber en la industria del plástico en general, siempre se puede salir adelante. Muchísimas gracias, Santiago. Al contrario, gracias a ustedes.